Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 1 conformado por Catherine Campos, Estela Flores, Catherine Benítez y Marta Díaz. Conocer sobre el cultivo de hongos comestibles es importante, ya que este es un alimento con características ricas en nutrientes, minerales y también en otros casos medicinales. Este hongo como tal contiene entre 80 y 90% de agua y se sabe que el otro 10% es de materia seca. Tiene como 20 calorías por cada 100 gramos consumidos. Este tipo de hongo es de gran importancia en la comida gourmet, ya que tiene diversas formas de preparación y la libra anda rondando entre los $7.50 y los $8 de libra. En este caso, nuestro trabajo de investigación se basó en cómo dos fuentes orgánicas con cobertura se desarrollaron en el rendimiento del cultivo del champiñón portobelo Agaricus bisporus en bolsas plásticas desarrolladas en la Facultad de Ciencias Agronómicas dentro de la Universidad del Salvador. Como objetivo general de nuestra investigación, tenemos evaluar dos fuentes orgánicas y cobertura en el rendimiento y desarrollo del cultivo de champiñón portobelo Agaricus bisporus. Y como objetivos específicos tenemos describir el efecto de dos fuentes orgánicas en el desarrollo y rendimiento del cultivo del champiñón portobelo Agaricus bisporus. El segundo sería comparar estadísticamente el efecto de dos fuentes orgánicas en el desarrollo y rendimiento del cultivo de champiñón portobelo. Y el tercero y último objetivo específico sería determinar el efecto de los tratamientos en el desarrollo y rendimiento del cultivo de champiñón portobelo. Muchas son las teorías dadas sobre el lugar de inicio del cultivo comercial de hongo, pero la más generalizada es la que tiene como origen la cercanía de París, Francia. De Luis XIV, la gran sagacidad del jardinero de la corte, Oliver de Serres, y los grandes conocimientos del científico botánico Tournefort habían permitido realizar como el primer cultivo de la historia. La importancia alimenticia de los hongos en la alimentación humana reside en su valor dietético bajo contenido de carbohidratos y grasas significativo. Contenido de proteínas es de 20 a 40% de su peso seco y vitamina que los coloca para arriba de los vegetales, frutas y verduras. Actualmente resulta ser complementos deliciosos en las comidas por sus propiedades organolépticas. Importancia económica. Al respecto, Beder indica que este tipo de cultivos se puede encuadrar entre los más rentables cuando se realiza una producción bien dirigida. Es de esperar que en el futuro y en condiciones normales únicamente las empresas bien acondicionadas y dirigidas podrán obtener beneficios de una forma continua. Es un error pensar que el cultivo de champiñón permite ganar mucho dinero fácilmente. La importancia social es por su alta necesidad de importaciones en el país y su crecimiento de información, asesoría de implementación de proyectos de inversión local. Como clasificación taxonómica tenemos como nombre científico Agaricus bisporus, como género tenemos Acarius y como especie Acarius bisporus. Entre las características morfológicas posee sombrero. En la parte más carnosa del hongo tiene forma redondeada, globosa, el cual nos recuerda a un paraguas. Según la edad, el hongo puede alcanzar unos 15 centímetros de diámetro. Posee anillo, el cual une el sombrero con el pie. Al completar su desarrollo, las láminas cambian de color de rosado a pardo. Posee pie, el cual es liso, cilíndrico y está unido al micelio. Además, el soporte del sombrero alcanza unos 8 centímetros de diámetro. Posee micelio, es fundamental para su crecimiento y fructificación denominadas hifas. Y por último, posee esporas, color marrón oscuro, ovaladas y redondeadas. Miden entre 4 a 8 micrómetros, el cual también da origen al micelio. Los requerimientos climáticos, esto depende de las condiciones ambientales y también en gran parte de las características del local donde se va a realizar el cultivo. El hongo se desarrolla perfectamente cuando la temperatura del local es entre 12 a 14 grados centígrados y la humedad relativa del aire es del 75 al 80%. Pero el cultivo del hongo puede realizarse siempre que la temperatura del aire esté comprendida entre 8 y 18 grados centígrados y la humedad entre más o menos el 70 y el 90%. La temperatura del desarrollo micelar del champiñón es del 25 grados centígrados, deteniéndose el mismo a partir del momento en el que rebasa los 34 grados centígrados. Este contenido de humedad del sustrato debe oscilar entre el 62 y el 67%, y el contenido en CO2 del ambiente juega un importante papel en la fructificación y es necesario que este no rebase del 0,1% para que no haya interferencias negativas y por ello es necesario una buena aireación. El manejo agronómico como tal del compost constituye el medio del cultivo principal del champiñón. Y esto está conformado por una mezcla de diferentes materiales, como lo es en este caso la investigación, el compost y el estiércol bovino. Este proceso se realizó aquí en el módulo adaptado para que el cultivo de champiñón esté dentro de 19 y 23 días, dependiendo de los diversos factores ambientales que estarían
los primeros brotes como en 15 días. Para su elaboración puede utilizarse paja, procedimientos como cultivo de arroz, sorgo, maíz, cebada, avena, trigo y entre otros. También puede emplearse harina de soya, harina de pescado, algodón, garbanzos, girasoles, etc. Se recomienda más que todo que el compost, como le decía anteriormente, contenga el 1.6% y el 1.8% de nitrógeno sobre el peso seco para acelerar el procedimiento de la fermentación. Este se logra incorporando urea y gallinasa adicionalmente para favorecer la oxigenación y se agrega también otros materiales como sulfato, calcio y otras cosas que llevan dentro de la estructura. En este caso, nuestro trabajo de investigación se llevó a cabo con compost y estiércol bovino, que posteriormente se agregó una cobertura de bagazo de caña y luego una cobertura de compost. La siembra del sustrato, esta es una etapa que consiste en mezclar compost con el micelio reproductor y para eso se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Como número 1 tenemos previamente debe realizarse la limpieza y la desinfectación del área de cultivo, que en este caso sería el módulo que tengo atrás de mí. La semilla debe encontrarse en temperaturas de 4 grados centígrados para que no sufra alteración alguna, por lo que es conveniente que ésta se retire de la cámara frigorífica unos 2 días antes de la siembra más o menos. Debe procurarse que la temperatura del compost se encuentre entre 20 y 24 grados centígrados a la hora de sembrar y la dosificación de la semilla puede realizarse manual o mecánicamente, calculando que se dosifique entre gramos por cada kilo de compost. Y por último, el sustrato lo colocamos en bolsas plásticas y una vez que sembramos esto, se deja dentro de este módulo de incubación en condiciones de oscuridad, que sería más o menos como en 23 o 27 grados centígrados por un periodo de 2 a 3 semanas. Durante el proceso de la incubación se observa un ligero desarrollo de micelio y la invasión del sustrato es iniciada en forma de pequeñas ramificaciones dependiendo de la calidad del sustrato y el control de la temperatura en el cuarto de cultivo, que en este caso sería el módulo que está atrás. Puede quedarse completamente invadido entre 10 a 15 días y se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: mantener la humedad del sustrato mediante los riegos sin excederse, mantener la temperatura entre 22 a 26 grados centígrados y también cubrir la superficie del sustrato con una capa de tierra especialmente preparada para estos fines. Para el conteo de micelio utilizamos la circunferencia de las bolsas y lo dividimos en 4 porciones, donde cada una representaba el 25%. A continuación les mostraremos el conteo de micelio, el cual posee 4 tratamientos para el cual se tomó 3 muestras y los resultados son los siguientes. La inducción de cuerpos fructíferos, o también conocida como iniciación barrido o termoshock, es un proceso en el cual el micelio pasa de un estado vegetativo a un estado productivo. Esta es lograda disminuyendo la temperatura de 28 grados centígrados a 14 grados centígrados y con una mínima concentración de dióxido de carbono. A los 4 o 5 días más o menos se inicia la aparición de pequeños nódulos de color blanco brillantes sobre la superficie. Y alrededor de 11-15 días después del shock térmico es donde se pueden observar la primera cosecha. En el momento de colocar la tierra de cobertura se requiere regar más o menos de 4 o 5 veces durante los primeros 4 días. El riego debe ser agregado en varias etapas para evitar la compactación de la superficie de la cobertura. Y por otra parte, durante la inducción de riegos se debe disminuir, de lo contrario puede perderse la primera cosecha. En este caso nosotros estábamos regando 3 veces por semana todos los días para más o menos mantener la temperatura y la humedad entre el 27 de grados centígrados y la humedad entre 70 y 80%. Uno de los materiales utilizados fueron las orgánicas. Dentro de ellas está el estiércol bovino, el bagazo de caña y el compost. También tenemos lo que es el inóculo. Este fue proporcionado por el docente de la materia de diseño experimental, el ingeniero Oscar Rodríguez. También utilizamos bolsas plásticas de 16 por 24 pulgadas, palas, carretas. El método utilizado en nuestro proyecto fue el diseño de bloques completos al azar, en el cual se obtuvieron 4 tratamientos y 6 bloques, obteniéndose así 24 unidades experimentales.
Esta constaba de 4 tratamientos. Tratamiento 1 que fue 100% compost más 200 gramos de urea. El tratamiento 2 75% compost más 25% de estertor bovino más 200 gramos de urea. El tratamiento 3 75% de compost, 25% de bagazo de caña de azúcar y 200 gramos de urea. El tratamiento 4 consistía en el 75% de compost más 25% de rastro de frijol y 200 gramos de urea. Esta prueba se estableció el día sábado 27 de agosto del presente año. El día lunes 29 se procedió a la revisión del módulo y nos encontramos que había demasiada liberación de CO2 y amoníaco, por lo que el ingeniero encargado decidió desmontar y volver a montar otra prueba. La prueba final se montó el día 3 de septiembre del presente año. Este consistió en 4 tratamientos. El tratamiento 1 fue estertor bovino sin cobertura. El tratamiento 2, estertor bovino con cobertura. El tratamiento 3, compost con cobertura. El tratamiento 4, compost sin cobertura.